Un saludo cordial. Nuevamente les habla su servidor Fernando Mamani y en este nuevo vídeo les quiero mostrar cómo crear una base de datos de Access desde un archivo de Excel. Bueno, en primer lugar, este archivo que yo ya lo tengo aquí, ustedes lo pueden descargar de la página excelservicios.com. Más abajo detallo la página. Y bueno, comenzamos pues explicando cómo es el funcionamiento de este aplicativo. Primero tenemos la ruta del archivo, el nombre de la base de datos y el nombre de la tabla. En esta hoja llamada procesos, lo que vamos a realizar como primer punto es indicar dónde se va a guardar la base de datos creada. En este caso, pues elegimos la ruta. Vamos a ir al directorio, presionamos este botoncito que se encuentra aquí y aquí vamos a elegir la ruta. En este caso yo ya he creado una carpeta en el disco D. Tengo una carpeta que se llama base de datos de Access y le pongo a aceptar. Listo, como ven ya me ha traído los datos del directorio base de datos de Access. Ahora vayamos a ver dónde se encuentra esta carpeta. Voy a ir a directorio, equipo. Bueno, lo tenemos en el disco D. Y vamos a venir a base de datos. Como ven, aquí yo no tengo ningún archivo, en otras palabras, para que vean que no se está realizando ningún tipo de trampa, ¿correcto? Ahora, el nombre de la base lo podemos dejar por default como se muestra aquí. Ustedes le pueden asignar otro nombre. Puede ser quizás este nombre, base 01, puede ser. Y en este caso vendría a ser el nombre de la tabla. Yo le puse nombre de tabla gastos porque la estoy relacionando con la hoja 2, que significa gastos diarios, que vendría a ser una tabla diseñada para poder también trasladar esta información a la base de datos y a la tabla correspondiente. Ahora, una vez ya pues editado estos tres campos, pues vamos a ir a la hoja gastos diarios. Aquí tenemos una tabla. En la fila 2 tenemos tipo de datos. La diferencia entre Excel y Access es que en Access nosotros debemos establecer para cada campo creado un tipo de dato. En este caso puede ser de texto, puede ser fecha, puede ser moneda, entre otro tipo de texto, ¿correcto? Ahora, el tipo de texto que nosotros vamos a usar es texto, fecha y moneda. Así es que de esa forma es como yo lo he parametrizado en esta tabla. Ahora, el máximo de longitud que también debe tener para el texto, también debemos explicarlo. En este caso vendría a ser la fila 3. Indicamos que para la columna B solo se debe editar un máximo de texto, como mínimo 10. Ahora, en el caso de la columna C, indicamos que está en este caso indicamos que vendría a ser la fecha. Así es que la fecha está conformada por día, mes y año, como se muestra en esta columna. Ahora vayamos a lo que corresponde a currency. En este caso vendría a ser moneda. Aquí podemos editar hasta 8 números hacia la izquierda y del decimal hasta 2 decimales. En este caso cumplimos los parámetros y tenemos más que 2 a la derecha y 2 a la izquierda. De la misma forma para la columna E, y en la columna F pues nuevamente volvemos a tratar texto, que vendría a ser 150 como máximo de texto, y para la columna G 255, que es, en este caso vendría a ser el tope para una base de datos con una tabla de texto corto. Ahora,
En la tabla de Access también sabemos que al crear un campo debemos asignarle un nombre. En este caso yo le asigno el nombre item para la columna B. Para la columna C le estaríamos asignando fecha. En este caso estaría en este orden, ¿correcto? Item, fecha, ingresos diarios. Algo que debemos tomar en cuenta es que para crear un campo, una tabla de Access, no debemos poner de esta forma, ingresos diarios o día, como está aquí, sino que si lo ponemos de esta forma así, con un espacio, nos va a mostrar un error. Así que debemos poner un subguión si queremos hacer largo o separar las letras para que se muestre de esta forma, ¿correcto? Como yo lo estoy haciendo. Ahora, para gastos diarios, de la misma forma, yo he reducido el texto para que no sea muy grande. Por eso dice gas, subguión, día. Esto representa que vendría a ser los gastos diarios. Esto se va a crear en la base de datos de Access. De la misma forma, para el detalle de gastos y para la observación, yo solo le puse OS. Ahora, la columna 2, 3 y 4 corresponde a Access. Y esto cumple parámetros como los que yo estoy indicando. En Excel es muy diferente. En la fila 5 ya indicamos Excel. En este caso tenemos la fila y las columnas conformadas por ítem, fecha, ingresos diarios, gastos diarios, detalle de gastos y observación. Y también tenemos la información a partir de la fila 6. Aquí tenemos el ítem, la fecha, los ingresos diarios y así sucesivamente. En este caso está parametrizado solamente hasta la fila 13 y debemos tener toda la información de esta forma. Ahora, como les había indicado, esta información que tenemos aquí en Access, en Excel, la vamos a pasar a Access. Primero lo que hace este archivo es crear la base de datos, crear el nombre de la base de datos, crear la tabla de la base de datos, crear los campos de la base de datos, como también el tipo de datos, la longitud que debe tener cada campo, y por último lo que hace este aplicativo es pasar la información desde la fila 6 hasta la fila 12 de la columna G. Entonces, probamos el ejemplo y veamos cómo funciona. Solo debemos presionar el botón iniciar el proceso. Esperamos que se cree la base de datos y me mostrará este mensaje. El resultado del proceso se ha creado lo siguiente: base de datos de Access, tabla de Access, campos de Access, información de Excel, exportado a Access con éxito, y de esta forma. Listo. Ahora, vayamos a la carpeta. Aquí vemos la carpeta disco de base de datos de Access y aquí tenemos la base de datos base 01. Aquí está toda la información que nosotros teníamos en Excel. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho nuestro sistema? Primera observación. Hemos creado esta base de datos de Access automático. Ahora veamos la segunda observación. Debemos tener la tabla que se llama gastos. Así es que vamos a abrir el archivo de Access y vamos a ver lo que corresponde a la tabla gastos. Estamos abriendo la base de datos. Listo. Y como ven, tenemos la tabla gastos. Vamos a habilitar este contenido. Listo. Es lo primero que vamos a hacer al abrir una base de datos. Y veamos, tabla gastos. Si hacemos aquí
y seleccionamos el clic derecho, podemos seleccionar dos opciones, abrir o vista diseño. En este caso voy a seleccionar vista diseño para ver algo importante. Primero vamos a ver los campos. Tenemos el ítem, texto corto, 10, la fecha, en formato fecha, que vendría a ser fecha hora, los ingresos diarios, formato moneda, gastos diarios, detalle de gastos, tamaño de campo 150 y la observación 255. Es justamente lo que nosotros hemos parametrizado en estas dos columnas. Y esto más, en las tres columnas, mejor dicho. Se ha creado automático. Usted solo presionó un botón y se creó. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí la información ya está correcta. Teníamos ya la tabla creada y también los campos creados. ¿A qué nos referimos con la tabla? Esta es la tabla, la base y la tabla. Creados los dos, entonces le podríamos dar un visto bueno tanto a la base, a la tabla y a los campos. Ahora queremos ver esto. Queremos ver la información, si es correcta en la base de datos. Entonces volvemos a hacer clic derecho y presionamos abrir. Y como ven, aquí podemos visualizar la información que teníamos en la hoja de Excel. Está el ítem 1 hasta el ítem 7. Ninguna cita, almuerzo, trabajando otro día más, cena, desayuno y listo. Esto se ha trasladado a Access. Ahora, veamos si esto es verídico. ¿Qué pasa si yo le cambio, por decir, aquí le voy a poner Excel? Es un ejemplo. Usted lo puede cambiar el nombre de la base y crearle aquí tabla, si desea. Solamente vamos a cambiar el nombre de la base y la tabla. Lo demás lo dejamos así como está y presionamos el botón iniciar proceso y listo, se creó la base de datos. Vayamos y como ven, aquí tenemos una tabla que se llama Excel. La abrimos para comprobarlo. Habilitamos el contenido. Aquí tenemos la tabla, porque en este caso le hemos puesto que se llame tabla. Tenemos aquí la información, que es la misma, y así sucesivamente usted puede hacer la prueba. Y aquí tenemos los campos creados con su respectivo tipo de datos. Correcto. Entonces, de esta forma es como trabaja pues este archivo. Esta es una demostración de lo que en adelante podría convertirse en una aplicación desarrollada para su negocio para trabajar con grandes cantidades de información. Ha sido un gusto, espero sus comentarios, algunas sugerencias de ustedes en la página de excelservicios.com.